Capítulo 13. Territorio perdido. El salero estaba tranquilo. Pocos animales interesantes se habían acercado aquella noche. Los más pequeños lamían la sal, buscaban algún fruto y seguían su camino sin ser molestados por el cazador. Freitas esperaba un bicho grande. Habían resuelto no malgastar municiones en animales de escasos kilos. El nuevo hallazgo de Urunday les había dado mucho más presas de las que esperaban. Freitas recordó la noche en la que habían matado al tapir gigante. Urunday fue el que advirtió la procedencia del enorme bicho. Investigó, buscó, cazó y también se deshizo con un disparo del molesto guardaparque que había tenido la osadía de seguirlo. Ríos estaba inválido en su casa y Urunday se transformó en las últimas semanas en dueño indiscutido de un territorio de caza que no le pertenecía. Ese tipo de decisiones acertadas hacían que tanto Freitas como Silvio, a pesar de ser dueños de espíritus indómitos, se sometieran a sus indicaciones. Freitas estaba solo. Había decidido turnarse para aprovechar al máximo entre los tres ese salero tan eficiente. Ninguno de los tapires o venados que se aventuraron cerca del árbol de la muerte logró salir respirando. La máquina estaba funcionando. Eran cazados, carneados y posteriormente vendidos mediante uno de los contactos de Urunday que esperaba siempre en la oscuridad del río Iguazú. El dinero había llegado en grandes cantidades y muy rápido. Freitas sonreía por momentos haciéndose cosquillas con su propia respiración. Disfrutaba anticipadamente los excesos que tendría el gusto de darse una vez que salieran del monte cuando la racha terminara. Iban a continuar con ese esquema todo el tiempo que aguantaran sin salir de la selva, y no era poco, ya llevaban unos cuantos días. Ninguno de sus compañeros quería abandonar aquel salero que tan buena suerte les traía. Parecía mágico. No había noche en la cual no se hicieran de por lo menos un animal grande. Freitas, víctima de sus supersticiones, había comenzado a pensar que algo tan bueno no podía venir sin algún costo. Era el único de los tres que tenía un respeto desmedido y casi cobarde al monte. Escuchó de repente un ruido suave sobre la rama en la cual tenía apoyado su brazo. Una serpiente verde como el pasto pasó muy cerca de su codo y pudo reconocer su sonido. Inmovilizado, esperó a que se marchara y tomó aquel suceso sin importancia aparente como una señal macabra. Para calmar sus nervios, bebió varios sorbos de una caña de la botella de plástico que tenía en el bolsillo de la campera vieja y gastada, con la cual se cubría más de los mosquitos que del frío. La espera se había hecho larga y aquella tarde sin que nada apareciera. Luego, Urunday ocuparía el lugar en el sobrado para que él fuera a descansar en el campamento que estaba a unos cuantos metros de distancia. Consideraron que no era necesario alejarse mucho después de que Urunday había corrido a los tiros a los guardaparques. Ellos eran los dueños absolutos de la selva, los demás cazadores le temían. O mejor dicho, temían la frondosa fama que Urunday había adquirido gracias a las exageraciones de sus propios colegas. Silvio también había hecho su aporte cuando se había unido al viejo cazador. Solo y abandonado, había cobrado venganza en la oscuridad del monte y muchos de sus colegas lo supieron. En general lo creían tan peligroso como a Urunday. Freitas, sin embargo, no gozaba de tan macabra reputación, aunque era conocido como un hombre de monte extremadamente hábil. Había pasado mucho tiempo de su infancia entre los aborígenes y de ellos había aprendido todo lo necesario para moverse en la espesa jungla. Tras haber intentado hacer algo con su vida, el destino lo encontró robando una vieja Winchester de una chacra. Para esconderse de los colonos no tuvo más que meterse en el monte varios kilómetros. Ahí se quedó, solo, oculto en un árbol
con un arma cargada y apetito por muchas cosas. Su total y posterior entrega a la cacería vino por añadidura. De ahí en más, su historia se vio plagada de vicios, excesos. En la sociedad no le temía a nada. Era una máquina calibrada perfectamente para matar a los bichos más peligrosos del monte. La gente le parecía inofensiva y de esta forma procedía aún cuando le costara alguna soberbia paliza. En el monte, sin embargo, era temeroso. Desafortunadamente para él, habían llegado a sus oídos todo tipo de historias funestas de fantasmas, de bichos, árboles y hombres. Estos relatos hacían que el miedo, jamás sentido en la sociedad, a veces se manifestara cruelmente en el medio de la verde oscuridad. Como aquella vez en la que otro cazador apareció entre la maleza de repente. Freitas notó que un bulto antropomorfo se acercaba y de manera automática apretó el gatillo. El proyectil entró de lleno en el cráneo y el hombre cayó seco. Estaba cazando en la soledad como él aquella noche, pero el solo error de atravesar el campo visual de un colega temeroso quedó preso para siempre en la tumba verde. Como los animales más peligrosos, Freitas atacó sin piedad ante aquella amenaza desconocida. Solo como estaba, se encargó de esconder el cuerpo y nadie jamás se enteró de lo sucedido. Otro cazador que desaparecía en un misterioso anonimato. Freitas, asustado, podía ser mucho más peligroso de lo que nadie imaginaba. El recuerdo a veces volvía a revolver su cabeza como una cuchara oxidada. Una musa de preciosa monstruosidad le susurraba al oído sus capacidades más letales. Entonces respiraba e intentaba no cometer ninguna locura, como disparar al primer ruido que escuchara. Bebió un trago. Resultaba más sobroso que sus recuerdos y seguro no traería mayores consecuencias que un mareo y algo de sueño. Así pensaba mientras las horas pasaban y ningún bicho grande aparecía. Escuchó algunos ruidos entre el follaje, pero no hizo caso. No estaba lo suficientemente cerca como para disparar. La noche se hacía presente con más fuerza y a la hora señalada escuchó el silbido de Silvio, al cual respondió con uno similar. Era la hora de descansar. Su reemplazo había llegado. «Estás tomado. No cazaste nada. A sorte não fica para sempre, né?» «Então é para beber un poco, cara cruel», respondió mientras bajaba del sobrado. «Vamos a ver si vos podés agora». «Alguno va a aparecer», dijo Urunday, que venía detrás. «¿Por qué os dois, Urunday?», preguntó Freitas, algo desorientado. «Se va a quedar Silvio y yo voy a quedarme un poco allá cerca del otro árbol por si aparece algún tapir grande. Así lo llevamos rápido entre los dos al campamento. Si me agarra sueño, duermo ahí nomás y listo». «Yo voy agora», dijo Freitas sin poder contener el bostezo. Sin charlar mucho más, Silvio tomó su posición mientras Freitas se disolvía en la oscuridad. Urunday fue a esperar al lugar que había indicado. El esquema seguía funcionando como un reloj. Nada parecía detenerlos. El cansancio que sentían por no haber salido del monte en muchos días se licuaba entre los billetes que contarían con orgullo después. La oscuridad era total, pero Silvio tenía todos sus sentidos preparados. La vista era solo uno de ellos. Sus motivaciones para cazar estaban cubiertas de sombras. Sin embargo, su calidad y elegancia eran bien aprovechadas por el grupo. Esto era suficiente para Urunday. Hasta el día que se encontraron con Silvio, éste jamás había tenido un compañero estable. En realidad había tenido uno
en el que finalmente había confiado con resultados desastrosos para ambos. Un tal Fuentes, finado Fuentes, como a él le recordaba con bastante desprecio. El comienzo de la historia de este sujeto y Silvio tiene distintas teorías, pero lo que nadie jamás discutió fue su final. Una tarde de otoño entraron al monte. Había transcurrido un día sin mayor problema, pero mientras Fuentes se encontraba limpiándose en un arroyo, vio a un grupo de guardaparques dirigirse hacia el campamento. Dentro del monte, la facultad de decidir siempre está en aquel que logra divisar el intruso primero. Es una ley tan válida como la gravedad. En aquel momento, Fuentes tenía dos opciones. La primera era intentar de manera arriesgada llegar antes que los guardaparques al campamento y avisar a su compañero. La segunda, un poco más egoísta pero tentadoramente segura, escapar solo por el lado contrario, asegurando su regreso al pueblo. Silvio se las va a arreglar, pensó, y lo había hecho correctamente. Nadie sabe muy bien cómo, pero se las arregló para escapar. Una noche encontró a Fuentes junto con otros cazadores en un bar perdido en el pueblo. Se acercó y antes de que pudiera hacer cualquier cosa, los amigos de Fuentes se pararon para evitar algún tipo de agresión. No era la intención de Silvio, solamente se limitó a decir unas palabras que todos recordaron. Vos traicionaste. Si me ves alguna vez en el monte, hacé lo que tenés que hacer, porque si yo te veo, no voy a dudar en hacerlo. Fuentes no hizo mayor caso a la advertencia. Salió a cazar 3 veces más, y de la cuarta jamás regresó. Nadie más lo volvió a ver en Misiones. Su desaparición formó parte del abultado anecdotario folclórico de muertes extrañas. Todo el pueblo supo quién fue y no hubo venganza. Fuentes había traicionado. La historia llegó a oídos de Urunday y ansioso por encontrar algún socio decidido y con respeto por los códigos de caza furtiva, lo contactó para que se uniera al grupo. Después del frenético escape de Freitas y la implacable justicia que se había adjudiciado Silvio, Urunday tenía finalmente formado un nuevo trío. De esta forma había cazado en sus comienzos. Era el mejor número, lo sabía. Pero no fue fácil encontrar miembros dignos como los que había tenido hace muchos años atrás. Como Fuentes hace algún tiempo, ahora Peto tenía el poder de decisión después de haber visto al trío de cazadores usurpando el territorio que había considerado suyo por varios años. Reconoció el nombre y el pañuelo de Urunday cuando Freitas lo iluminó. Oculto, junto con Luis, no dijeron absolutamente nada. No se movieron, apenas respiraron hasta que escucharon que todo se había calmado. Se alejaron, sabiendo muy bien que no debían enfrentarse al famoso Urunday. El territorio estaba perdido. Tenían que buscar otro salero.